Tengan buenas noches, mis queridos amigos, hermanos, familiares. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Estamos aquí nuevamente transmitiendo para todos ustedes esta enseñanza de la palabra de Dios. Y hoy vamos a ver uno de los capítulos más importantes de la Biblia, donde nos habla pues acerca de nuestra realidad en Cristo Jesús, ¿no? Y este es el capítulo número 8 del libro de Romanos. Romanos, capítulo número 8. Vamos a empezar a revisar este pasaje, este capítulo, y ver las verdades que Dios tiene ahí para cada uno de nosotros. Comienza diciendo en el verso 1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esta declaración es muy importante. Esta declaración realmente es el cierre del capítulo anterior, el capítulo 7. Ya vamos a tener tiempo para estudiar el capítulo 7 de Romanos, que muchas personas lo han encontrado, digamos, un poco difícil de entender. Habla pues acerca de por qué una persona siendo cristiana peca, ¿no? Por qué una persona siendo cristiana hace, digamos, cosas malas. Y termina la conclusión acá, comenzando el capítulo 8, verso 1, diciendo, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Entonces, esto es muy importante, ¿no? Tú y yo estamos dentro de la familia de Dios. Ya que estamos dentro de la familia de Dios, entonces nosotros tenemos que darnos cuenta de que los errores o pecados que cometamos no son una, digamos así, una ofensa en contra de Dios. No es motivo de que nos convirtamos en enemigos de Dios, por lo tanto no es para que Dios nos castigue enviándonos al infierno, como muchas personas piensan, ¿no? Muchas personas piensan que el hecho de haber recibido a Cristo al final no hace gran diferencia, porque si una persona después de eso vuelve a cometer algún pecado, entonces ya quedó expuesto nuevamente a que si muere va al infierno. Pero no es así, porque nuestra relación, nuestro estado para con Dios ha cambiado. Antes nosotros éramos enemigos de Dios, antes estábamos separados de Dios, antes entre nosotros y Dios había una barrera llamada pecado, pero ahora, como dice acá, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Tú y yo ahora estamos en Cristo, estamos en el Hijo, estamos en el amado. Y como tú bien sabes, padre o madre de familia que me estás viendo, cualquier error que tu hijo cometa no lo hace tu enemigo. Cualquier falta que tu hijo cometa no lo hace que tú quieras condenarlo o quieras rechazarlo o quieras desentenderte de él. No, lo que más bien te motiva es a que tú tengas misericordia de él. Lo que más bien te motiva es a que tú tengas gracia sobre él y trates de ayudarlo, trates de levantarlo, trates de ver en dónde se originó el error o qué lo ocasionó para poderlo ayudar. Entonces, en cambio, si se trata de un enemigo, entonces allí sí, definitivamente, un enemigo frente a otro enemigo, lo único que hacen es atacarse mutuamente. Antes nuestra situación era distinta, éramos enemigos de Dios y por lo tanto nosotros estábamos condenados al infierno, al lago de fuego. Pero ahora estamos en Cristo Jesús, estamos en el Hijo, somos hijos de Dios. Por lo tanto, vuelvo a repetir, nuestro estado ha cambiado. Y por eso dice aquí con claridad, ninguna, absolutamente ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Entonces Dios no te condena, Dios no te señala, Dios no te rechaza, Dios no está diciendo, uy, ya pecaste, ahora sí te voy a dar la espalda, ya pecaste, entonces me alejo de ti, o como otras personas clásicamente piensan, ¿no? Ya pecaste, entonces Dios ya se está airando en contra tuya. La ira de Dios empieza a hervir, a ebullecer para derramarse sobre ti. No, absolutamente no. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Luego dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, aquí habla de dos leyes. Dice la ley del Espíritu de vida
en Cristo Jesús. O sea, el hecho de estar en Cristo hace que dentro de ti y de mí funcione una ley. Esa ley es la ley del espíritu de vida. Entonces, esta ley del espíritu de vida es una ley completamente diferente a la ley en la cual vivíamos cuando estábamos fuera de Cristo, sin Cristo, separados de Dios. Esa otra ley en la que vivíamos antes era, dice, la ley del pecado y de la muerte. Entonces, antes de estar en Cristo, tú y yo estábamos sujetos a la ley del pecado y de la muerte. ¿Qué dice esta ley del pecado y de la muerte? Que si una persona peca, debe morir, que la paga del pecado es la muerte. Entonces, ya que todos éramos pecadores, entonces lo que merecíamos al final era la muerte. A eso estábamos sujetos. Pero ahora que estamos en Cristo, opera en nosotros una ley diferente. Y esa ley, dice, es la ley del espíritu de vida que está en Cristo Jesús. Entonces, Cristo Jesús es Dios y es un espíritu. Dios es espíritu, un espíritu que da vida. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, también dice en el libro de Juan, ¿verdad?, que aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo, ¿no? En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Entonces, Jesús es vida. Él es un espíritu vivificante, dice en Primera de Corintios. Entonces, Él es un espíritu que da vida, un espíritu que te levanta de los muertos, que te hace acercarte a Dios, que te da fuerza, que te da energía, que te da la vida eterna. Entonces, esa ley del espíritu de vida en Cristo Jesús ahora opera en ti. Ya no está operando en ti la ley del pecado y de la muerte. Esa ley ya no está operando en ti. ¿Me entiendes? Entonces, la ley del pecado y la muerte es que si pecas tienes que morir, porque eres enemigo. Pero ahora ya no opera en ti esa ley, ya no eres enemigo. Entonces sí, tú puedes cometer errores, sí, tú puedes fallar, sí, tú puedes pecar, pero eso ya no llama a la muerte, eso ya no jala a la muerte porque no estás bajo la ley del pecado y de la muerte, ahora estás en la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús. Has pecado, sí, pero el espíritu de vida en Cristo Jesús te levanta. Has cometido un error, pero la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús te dice que te levantes, que eres un hijo de Dios, sigue andando. En cambio, antes pecabas, ya estás muerto, knockout, muerto, se acabó contigo. Basta un solo pecado, suficiente, estás condenado al infierno. Esa era la ley del pecado y de la muerte. Adán y Eva solo cometieron un solo pecado y por un solo pecado se desencadenó todo. La ley del pecado y de la muerte es así. Basta que cometas un solo pecado suficiente. Ahora, con todos los pecados que hemos cometido, ya no había, pues, como se dice, escapatoria a esta ley. Pero la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado, nos ha separado, nos ha quitado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús opera en ti y opera dentro de mí. De tal forma que si cometemos un error o una falla, ahí está Dios para levantarnos como nuestro Padre. Ahí está Dios como nuestro Padre para tener misericordia de nosotros. Ahí está Dios como nuestro Padre para restaurarnos. Y no como un enemigo para rematarnos y acabarnos de echar, digamos, al infierno o condenarnos. Ahora, ¿por qué? El siguiente verso lo explica. El verso 3 dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. O sea, ¿por qué razón ahora tú has sido librado de la ley del espíritu de vida y puesto ahora en Cristo y que opere en ti esta otra ley, que es la ley del espíritu de vida? ¿Cómo has sido librado tú, de la ley del pecado y de la muerte? ¿Cómo has sido librado de esa ley del pecado y la muerte? Dice, porque lo que era imposible para la ley. La ley, en este caso vamos a referirnos como los 10 mandamientos para tenerlo un poquito más claro como imagen. Entonces, era imposible que nos corrija, era imposible que nos salve. Es como simplemente que haya un cartel en una vía que dice velocidad máxima 35 kilómetros por hora. Es simplemente un cartel.
Ese cartel no va a hacer que cualquier chofer loco quiera ir a más velocidad que eso. Si una persona quiere, puede ir a 50, 60, ¿no? Depende de la persona que ella misma decida obedecer. Pero si la persona no quiere obedecer, simplemente va a pasar por alto y va a pasar a la velocidad que quisiera. Entonces, la ley no hace que la persona sea justa, la ley no hace que la persona sea buena, la ley simplemente le dice, esto es lo que tienes que hacer, esto es lo que deberías hacer, punto. Ya depende de la persona, si la persona tiene la fuerza, si la persona tiene la convicción, si la persona tiene la moralidad, si la persona tiene la ética para cumplir la ley, excelente. Pero si no lo tiene y no le interesa, entonces no lo cumplirá. Entonces dice, lo que era imposible para la ley, ¿por qué? Por cuanto era débil por la carne. Entonces, ya que debido a la carne, en este caso, la Biblia llama carne a el efecto del pecado en nosotros, ¿no? El efecto del pecado en nuestra alma y nuestro cuerpo lo llama carne. No se refiere en este caso exactamente a carne como el cuerpo, sino al efecto que el pecado ha provocado en nuestra alma y nuestro cuerpo, los defectos que ha causado en ellos, los defectos que ha causado psicológicamente en ti, emocionalmente en ti y físicamente en ti, el hecho que quieras dormir más, comer más, o uno sienta, digamos, lujuria por una mujer que no es tu esposa, o atracción por las drogas o por el alcohol, ¿no? O psicológicamente el hecho que uno tenga envidia, que uno sea rencoroso, el hecho que uno sea deprimido, o sea, esos efectos que el pecado causó en nuestra alma y en nuestro cuerpo, eso es la carne. Entonces dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne. Entonces el pecado y sus consecuencias hacían imposible que nosotros pudiésemos cumplir la ley. Y queríamos, pero no podíamos. Teníamos el deseo, pero no lo podíamos hacer. Entonces dice, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Entonces Dios envió a su Hijo unigénito del cielo para que venga a este mundo y se encarne, nazca de la Virgen María, venga a ser un ser humano como nosotros. Y entonces Él en su cuerpo, dice, a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, en este caso en su carne de Él. Ahora, acá sí nos estamos refiriendo a su cuerpo, al cuerpo de Jesús. Entonces, en su cuerpo y en su alma. La Biblia dice, todos nosotros, tú y yo, nos descarriamos como ovejas, mas Jehová cargó en él, en Jesús, el pecado de todos nosotros. Entonces, todo nuestro pecado, toda la abominación que el ser humano ha cometido, todas las consecuencias del pecado fueron cargados en Cristo. Tanto pecados físicos como pecados emocionales, tanto las consecuencias del pecado en el cuerpo como las consecuencias del pecado en el alma, todo fue cargado sobre nuestro Señor Jesús. Y Él así, con todo eso, Él fue colgado en la cruz. Como dice en el libro de Gálatas, maldito aquel que es colgado en un madero. Entonces el Señor se volvió maldición por nosotros. Y ahí Él condenó, dice, al pecado en la carne. Entonces, al hacer esto, el Señor, y luego morir, y luego resucitar, entonces Él resucita ahora como un espíritu vivificante. Entonces ahora Él ha creado, por decirlo así, ha iniciado este nuevo régimen, esta nueva ley, que es la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús. Él ha vencido a la ley del pecado y de la muerte. Ningún ser humano, desde Adán, el primero, ningún ser humano, todos cayeron bajo esta ley del pecado y de la muerte. Todos cometieron pecado, todos murieron. Todos cometen pecados, todos mueren. Jesús fue el único que no cometió pecado. Y así, aún así, Él murió, pero cargando nuestro pecado. Entonces la muerte no lo podía retener, porque para que la muerte tenga derecho sobre Jesús, Él tenía que haber cometido pecado. Y Él no cometió pecado. Por eso Él resucitó de los muertos. Y resucitó para darnos vida, vida en abundancia. Entonces Él condenó al pecado en la carne. Esta palabra condenar
No es la misma palabra que se usa en el versículo 1 donde dice ninguna condenación hay para los que están en Jesús. Esa palabra condenar significa lo redujo a nada, lo volvió inútil, digamos, le quitó fuerza, le quitó poder. ¿A quién? Al pecado en la carne. Entonces, por eso, mis queridos hermanos, el pecado, ahora tú que eres cristiano y eres un hijo de Dios y amas a Dios, el pecado ya no tiene el mismo efecto en ti. Ahora tú eres más que vencedor sobre el pecado. Obviamente que el pecado sigue tentándonos o atrayéndonos y el diablo está ahí, ¿no? Aprovechando de tentarnos, o el mundo con sus cosas. Pero tú tienes que saber que Dios ahora te ha dado poder sobre el pecado, te ha dado victoria sobre el pecado. Y si tú lo crees, entonces cada vez tú te vas volviendo una persona que camina, digamos, más y mejor en la voluntad de Dios. Es lo que dice a continuación, dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, antes la justicia y la ley no se podía cumplir en nosotros porque por esa debilidad del pecado de la carne hacía que fallemos. Cada vez que la ley nos exigía algo, no podíamos. Cada vez que la ley nos decía que hagamos algo, no podíamos. Entonces, simplemente fracasábamos y estábamos condenados a morir. Pero ahora la justicia y la ley se puede cumplir en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino ahora conforme al Espíritu. Algo muy importante que vamos a decir acá, aunque en otra ocasión ya lo podemos ampliar más, es el hecho de saber que somos un ser, bíblicamente hablando, un ser tripartito, espíritu, alma y cuerpo. Eso es lo que somos nosotros, un ser en tres partes, espíritu, alma y cuerpo. Entonces, cuerpo, ya sabes lo que es, alma es toda tu parte psicológica, mental, emocional, y espíritu es nuestro ser espiritual, nuestro verdadero yo, en lo cual somos imagen y semejanza de Dios. Dios es espíritu. Entonces, nuestro ser espiritual es lo que verdaderamente es nuestra esencia, nuestra naturaleza. ¿Cómo somos conscientes de nuestro espíritu? Por medio de la palabra. Así como ¿cómo eres consciente de tu rostro? Por un espejo, ¿verdad? Tú mismo jamás te has visto el propio rostro, no lo puedes, ¿no? No tienes la capacidad de ver tú tu propia cara. Pero en un espejo tú confías que ese reflejo que ves en el espejo sí es tu rostro. Entonces ahí te das cuenta si no estás bien peinado, si te has lavado o no bien el rostro, o en el caso de las damas, si se han echado bien o no el maquillaje. Entonces confían en lo que el espejo les está diciendo. Ellas mismas no se están viendo el rostro al momento de hacerse los arreglos. De la misma manera, ¿cómo conocemos nuestro espíritu? Por medio del espejo de la palabra de Dios. Entonces, nosotros ya no andamos conforme a la carne, es decir, conforme a las debilidades de nuestra mente, de nuestro cuerpo. Ahora andamos conforme al espíritu. Tú y yo ahora tenemos un espíritu nacido de nuevo. Cuando hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, hemos nacido de nuevo, nos hemos convertido en hijos de Dios. Y lo que ha nacido de nuevo en nosotros es nuestro espíritu. Y conforme a nuestro espíritu o de acuerdo a nuestro espíritu, así ahora vivimos. Entonces, cuando andamos de acuerdo al espíritu, agradamos a Dios, porque nuestro espíritu sabe la voluntad de Dios, está hecho conforme a la voluntad de Dios. Dentro de nuestro espíritu habita el Espíritu Santo. Entonces, se entienden a la perfección. Y si tú caminas de acuerdo a tu espíritu, ahora, decir caminar de acuerdo a tu espíritu es equivalente a decir caminar de acuerdo a la palabra de Dios, porque tu espíritu y la palabra nunca se contradicen. El Espíritu Santo y la palabra nunca se contradicen. Entonces, es equivalente. Entonces, caminar en el espíritu es caminar de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces, por eso dice, para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos, no vivimos conforme a la carne, sino conforme al espíritu. Ahora dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu, en las cosas del espíritu. Entonces, las personas, ¿verdad? Vamos a dejar
por un momento de lado a alguien que todavía no tiene a Cristo en su corazón. Vamos a concentrarnos solamente en nosotros que creemos en Cristo, que creemos en Dios. Entonces, tú tienes dos alternativas. Tienes tu espíritu, que ya nació de nuevo, y el resto de tu ser que todavía falta cambiar. ¿Se acuerdan que varias semanas atrás habíamos hablado de el proceso de glorificación de nuestro cuerpo, ¿no? Habíamos hablado acerca de que algún día este cuerpo será transformado, ¿verdad? Pero en este momento no, en este momento este cuerpo sigue siendo el mismo. En el momento que tú recibes a Cristo no te haces más flaco, ni más gordo, ni más alto, no cambias de color de piel. Tu mente también sigue siendo la misma, ¿no? No se hace tu mente, no te haces más inteligente o menos inteligente, o más extrovertido o menos introvertido. Obviamente que el hecho de ser un hijo de Dios hace que haya buenos efectos en ti, pero tu alma sigue siendo la misma. Entonces, ahora tenemos nuestro ser en tres partes. Espíritu, ya cambiaste completamente. Nuestra alma va en proceso de cambio y nuestro cuerpo, el cual cambiará después de que muramos, cuando resucitemos. Entonces, en nuestra alma y en nuestro cuerpo todavía están los efectos de la carne, los efectos de la carne. Entonces, dice, el ocuparse de la carne es muerte. El otro verso dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Entonces, entendamos bien, acá es los que actúan o viven de acuerdo a la carne, es porque están pensando cosas de la carne. Entonces, ahora tenemos una gran responsabilidad, una gran responsabilidad. Esa responsabilidad es qué estamos pensando, qué es lo que ponemos en nuestra mente. Nuestra mente funciona igual que una pantalla de televisión. Entonces, o una pantalla de celular, si lo quieres llamar, o de algún dispositivo de computadora. Tú sabes que hay muchos canales, pero tú en tu pantalla solamente puedes enfocar un canal. Eso no significa que los demás canales no existen, sí están ahí, pero tu pantalla solamente va a reflejar un canal. Igual, por ejemplo, en tu computadora, ¿no? De pronto entras, por ejemplo, a YouTube y sabes que hay un montón de páginas, digamos, de canales de YouTube, pero tú te enfocas en uno que estás mirando en ese momento, o cuando estás viendo el Facebook, ¿no? Entonces, tú estás viendo el Facebook y te enfocas ahí en alguna historia, aunque hay miles o millones de historias de Facebook. Entonces, tu mente funciona igual, se puede concentrar solo en una cosa. Entonces, hay una batalla entre tu espíritu y la carne, ¿no? O sea, aquellas partes de ti que todavía no se quieren someter a Dios, y hay una batalla ahí, ambas peleando por el control de tu mente. Entonces, tienes una responsabilidad. ¿Qué vas a decidir pensar? ¿Vas a dejarte llevar por tus emociones, porque te molestaste, porque estás triste, porque estás deprimido, porque estás fastidiado? ¿O vas a decir, no, yo soy un hijo de Dios, tengo el Espíritu de Dios y yo debo actuar diferente? La Biblia dice que ya tengo su paz en mi corazón. La Biblia dice que ya tengo el fruto del amor en mi corazón. La Biblia dice que Dios me llenó de gozo. Entonces, ¿por qué voy a dejar que me gane la depresión o me gane la preocupación? ¿Me entiendes? Entonces, esa es la diferencia. Es ¿qué estás decidiendo tú hacer? ¿Actuar de acuerdo a tu espíritu o actuar de acuerdo a la carne? ¿Pensar de acuerdo al espíritu o pensar de acuerdo a la carne? Entonces, eso es lo que nos está diciendo aquí. Dice, porque el ocuparse, y esta palabra ocuparse es el pensar, dedicarse a pensar. Dice, el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Entonces, la carne le gusta pensar, ¿verdad? Es atraído a pensar por cosas que finalmente llevan a la muerte, cosas que al final llevan a la destrucción, cosas que finalmente llevan a nada, a lo malo, ¿verdad? Cada vez que la carne se sale con la suya, al final no se gana nada, al final siempre perdemos. Dice, pero el ocuparse del espíritu trae vida y paz. Entonces, ahí está la diferencia. Ahí está la diferencia entre un cristiano que está lleno de gozo y lleno de paz y
aquella persona que está batallando en la vida y viendo la vida como si fuera un sinnúmero de batallas y problemas. Entonces, ¿qué estás enfocando en tu mente? ¿Estás enfocando cosas de la carne o estás enfocando cosas del espíritu? Y ahora, hay cosas, como ya hemos hablado, y tiene que quedarte muy claro, que son simples tradiciones religiosas, son simples tradiciones que no hacen nada contra los apetitos o las cosas de la carne, más bien las alimentan, ¿verdad? Hay cosas religiosas que más bien alimentan el orgullo o alimentan la falsa humildad, alimentan la depresión, alimentan el legalismo, el condenar, el señalar, la división. Y parecen cosas espirituales, pero no lo son para nada, no van de acuerdo al Espíritu de Dios. Entonces tú tienes que ver y entender lo que dice la palabra realmente y cómo actúa el Espíritu de Dios y cómo actúa tu espíritu. Entonces nuestro espíritu siempre va a pensar cosas que finalmente nos van a proveer de vida y paz. El espíritu no va a buscar revanchismo, no va a buscar división, no va a buscar salirse con la suya, etcétera, etcétera. Si uno siente propensión a eso, entonces esa es la carne, no es el espíritu. Si uno de pronto se siente tentado a juzgar y condenar, sí, mira, esta persona se portó mal. No, ese no es el espíritu, esa es la carne. Si alguna vez estás tentado a decir, no, es que no soy nada, soy un gusano, soy un perro, no valgo nada, ese no es el espíritu, esa es la carne, ¿no? Y así, ¿no? Entonces, tienes que darte cuenta, tú tienes una decisión importante que tomar. Y vamos a ver los últimos 2 versículos y ahí vamos a terminar este estudio. Por el día de hoy dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Entonces los pensamientos, ¿no? Es la misma palabra que ocuparse de la carne, los que piensan en las cosas de la carne, y acá designios, es la misma palabra en griego, pensar. Dice, por cuanto los designios o pensamientos de la carne son, dice, enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Así que ahí tienes la responsabilidad importante como cristiano. Date cuenta que si piensas equivocadamente, entonces estás pensando cosas que no le agradan a Dios, cosas que antes causaban más bien enemistad con Dios. Y Dios, porque te ama y porque eres su hijo ahora, te está tolerando y tiene paciencia contigo y tiene gracia contigo y no te manda un rayo y te destruye, ¿verdad? Pero simplemente son cosas que tú ya no debes permitir en tu cabeza, ya no debes permitir en tus emociones. Si antes tú, te molestabas inmediatamente, si alguien te hacía una broma pesada o qué sé yo, entonces el orgullo inmediatamente salía en ti. Oye, ¿quién eres tú para decirme eso? Y no todo el orgullo y arrogancia se levantaba como un volcán. Eso es enemistad contra Dios, ¿verdad? Si de pronto estabas, estoy triste, estoy demasiado triste, tan triste, y ya te abandonabas a la depresión, eso es enemistad contra Dios, eso no le agrada a Dios. Entonces, y así, cualquier otra cosa que la carne decida, que la carne piense, es enemistad contra Dios, dice, y no se sujeta a la ley de Dios. Uno puede pensar que está actuando conforme a la ley de Dios y no lo es. Dice, no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. No tiene esta palabra poder, no puede, es la palabra dunamis, ¿no? De donde viene la palabra dinamita, que es poder dinámico. Entonces no tiene la capacidad de sujetarse a la ley de Dios. El pensar de acuerdo a la carne no tiene la capacidad o el poder de agradar a Dios, de satisfacer el deseo de Dios. No, más bien hace que a Dios eso no le guste. Y tú y yo estamos para agradar a Dios. Estamos para agradar a Dios. Y finalmente dice, y los que viven según la carne entonces no pueden agradar a Dios. Entonces, aquellas personas que se abandonan a sus emociones de la carne, a sus reacciones en la carne, a sus pensamientos en la carne, no pueden agradar a Dios. Entonces, Dios te ama, te sigue amando, eres un hijo de Dios, no hay ninguna condenación para ti.
pero ya basta con seguir actuando de acuerdo a la carne. Entonces, antes de hacer algo, tú tienes que procurar pensar de acuerdo al Espíritu. ¿Y cómo vas a pensar de acuerdo al Espíritu? Empieza a leer más la palabra de Dios, empieza a estudiar la palabra de Dios, empieza a meditar en la palabra de Dios. Y como un espejo vas a empezar a ver el reflejo de tu espíritu y ahí vas a ver la voluntad de Dios. Tu espíritu ha sido hecho, dice la Biblia, conforme a la verdad, ha sido hecho conforme a Jesucristo. Entonces, al mirar en la palabra, tú vas a ver la verdad, tú vas a ver realmente cómo te mira Dios. Entonces, empieza a ver, ¿no? Dice en esta la perfecta ley, la de la libertad, no ley de juicio, no ley de condenación, la ley de la libertad, la ley de gracia. En eso tienes que ver aquí la palabra de Dios y entonces así tú vas a acostumbrarte a pensar conforme a la voluntad de Dios. Bien, vamos a dejarlo ahí, vamos a agradecer al Señor por este tiempo y vamos a tomarnos, ¿no?, el tiempo a partir de ahora en adelante para estar meditando más en la palabra de Dios. Bendito Padre Celestial, gracias Señor, gracias por cada uno de mis hermanos, amigos, familia que está viendo, Señor, esta transmisión. Gracias por tu palabra y en el nombre de Jesús te pido, Señor, que nos ayudes a reconocer, Señor mío, cómo llenar nuestra mente con tu palabra, a reconocer cómo somos en nuestro espíritu, a ver, Señor, ese reflejo tuyo que está en nosotros, esa imagen y semejanza tuya que somos ahora en nuestro espíritu. Ya hemos nacido de nuevo, Señor, ya somos una nueva criatura en Cristo, Señor. Gracias, Padre Celestial, porque ahora, Señor, ya no vamos a andar, actuar, pensar de acuerdo a la carne, sino de acuerdo al Espíritu. Queremos agradarte a ti, Señor, queremos servirte a ti, hacer lo que es agradable a ti. Gracias, Dios, porque ahora el Espíritu de vida en Cristo Jesús opera en nosotros. Ya no más la ley del pecado y de la muerte, Señor. Gracias, Dios poderoso. Bendigo a cada uno de mis hermanos, amigos, familiares que están viendo, Señor, esta transmisión y a los que van a seguir viendo, Señor, esto en días posteriores. Bendícelos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y para alguno que esté viendo esto por primera vez y todavía no esté seguro si es cristiano o no, si es un creyente o no, entonces en este momento pídele al Señor Jesús que sea el Señor y Salvador de tu vida. Pídele con confianza, dile: Señor Jesús, en esta hora te pido que vengas a mi corazón, te recibo como mi Señor y Salvador. Te agradezco por morir en la cruz por mí y darme vida eterna. Ahora soy hijo de Dios, ahora soy salvo y gracias, Señor, por todo lo que has hecho por mí. Amén y amén. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Un beso para todos y un gran abrazo. Dios los bendiga y sigamos adelante conociendo más lo que somos como hijos de Dios.